Vamos a continuar la conferencia ahora dando la palabra a nuestra segunda panelista, Ángeles Álvarez. Ella es consultora, ha sido diputada en la 10ª y la 12ª legislatura y ha formado parte de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia. Hoy nos va a hablar sobre lo que ella denomina la agenda inconclusa de la violencia contra las mujeres. Adelante, Ángeles, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero y lo ineludible es agradecer a Ángel Mato, alcalde de Ferrol, y por supuesto a Cristina Prados, que está acompañándonos esta tarde, a la consellera, pero también a las trabajadoras de la Casa da Mujer y a los trabajadores de la Casa da Mujer por haber organizado este encuentro, lo primero, en un momento tan delicado, porque yo creo que no hay que olvidar que en estos tiempos tan complicados este es un asunto que sigue siendo prioritario y no olvidarlo es importante. O sea que muchas gracias y paso inmediatamente porque vamos a ir con los tiempos siempre muy justos, pero es importante que avancemos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Con vuestro permiso, ahí estamos. Un momentito, por favor, porque creo que debo primero de ponerla. Esto es. Bueno, no tengo dificultades, no sé, pero bueno, iremos pasando las diapositivas como podamos. Bueno, yo voy a hablar del Pacto contra la Violencia, de la situación, de la agenda, de cómo estábamos, de algunos mensajes que me parece importantísimo que pongamos de manifiesto, sobre todo para, bueno, para que sea evidente que hemos conseguido cosas y que hemos conseguido cosas importantes. Y para eso no estoy compartiendo pantalla, me tenéis que disculpar porque tengo la sensación de que la pantalla no se ha compartido. No, Ángeles, no estás compartiendo pantalla. Vale, No está ¿ahora compartida. sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, Ángeles. Ahora sí. Vale, os agradezco la información. Bien, os decía que es muy importante que hablemos de algunas cuestiones conceptuales. Me parece fundamental, lo primero de todo, recordar que el 25N, aunque parezca una perogrullada lo que voy a decir, se conmemora el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en estos tiempos de resignificación de absolutamente todos los conceptos, me parece importante que seamos conscientes de que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos, según estipulan nuestros propios textos legales, de la que se ejerce sobre las mujeres como consecuencia de la manifestación de discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre los sexos. Sobre este concepto básico, existe, por supuesto, acuerdo en el ámbito de los organismos internacionales, de la política en general, exceptuando alguna reciente incorporación, por supuesto, de la academia y, por supuesto, del propio Tribunal Constitucional. Digamos que este es el parámetro sobre el que se basa. Y es la conceptualización que nos permite afrontar una violencia estructural y específica que abarca cada uno de los actos restrictivos y coactivos que se utilizan para controlar a las mujeres. No toda la violencia contra las mujeres es violencia de género, es evidente, pero es muy importante que tengamos este aspecto perfectamente claro. Otra idea básica a considerar es que no todo el catálogo de actos coactivos y restrictivos que se usan con el fin de controlar la vida de las mujeres, que sería la definición que englobaría qué es violencia contra las mujeres, no todos esos actos se usan con el fin de controlar, con el fin de controlar los tipos, la vida de las mujeres son o están tipificados como tipos penales, como tipos delictivos, ¿no? Y eso pasa a pesar de que toda la desigualdad, absolutamente toda la desigualdad, se impone.
y se impone por métodos restrictivos y represivos de mayor o menor intensidad. Estas violencias específicas contra las mujeres lo que buscan es garantizar que se mantenga fundamentalmente lo que conocemos como la jerarquía sexual. Da igual que estemos hablando de violencia en el ámbito de la pareja que de otros tipos de violencia. En todos los casos se busca, insisto, el mantenimiento de esa jerarquía sexual. De manera circular, este sistema se retroalimenta de tal suerte que todas las desigualdades y todas las discriminaciones a las que se habitúa a las mujeres desde que son niñas actúan como una rutina encargada de moldear la resistencia y generar tolerancia a relaciones no igualitarias y a lo que conocemos como la violencia de control. El uso de la violencia para controlar a las mujeres es una práctica universal, pero los matices, en función de diferentes ritos, de diferentes leyes, de diferentes costumbres, hacen que estos instrumentos coercitivos sean pues más o menos agresivos, sean más o menos visibles y sean también, y esta parte me importa mucho, más o menos tolerables en términos sociales. Pero incluso las democracias más avanzadas están soportando lo que podríamos llamar un alto grado de aceptación social de estas coerciones. Me parece relevante poner en valor el camino que hemos recorrido. Y hay miles de datos que ponen de manifiesto todos estos avances, pero yo quiero mostrarles una comparativa con datos rescatados del que fue el primer informe del Defensor del Pueblo y que dio fe de dos indicadores que yo creo que deberían de estar cruzándose permanentemente en los documentos del Observatorio Estatal, desde luego, el número de denuncias y el número de asesinatos, y cómo correlacionan además el número de denuncias y el número de asesinatos. Tenemos una información en este documento del Defensor del Pueblo que nos dice que a finales de la década de los 90 teníamos un número de asesinatos que tenéis ahí en pantalla, 95, 96, 97, ¿vale? Pero ese documento da un dato bien interesante porque nos dice que el 98% de las víctimas habían presentado denuncia. Y este es un dato muy interesante. Muy interesante si lo cruzamos con otras informaciones que tenemos. Por ejemplo, es muy importante que sepamos que tras la aprobación de la ley, lo que se produce es un aumento significativo de las denuncias, muy significativo, porque estábamos en la década de los 90 en torno a las 17.000 denuncias y tenemos superadas las 100.000 desde hace ya bastante tiempo. Bien, pues este aumento de las denuncias va acompañado, y esto es muy importante, con un descenso de los asesinatos de mujeres con denuncia previa, que actualmente deben de estar en torno al 20%. Y esto lo que pone de manifiesto es que el Estado tiene cada vez más capacidad de protección. Y esto es una buena noticia. Es decir, que este parámetro haya cambiado es una buena noticia. ¿Por qué? Porque cuando correlacionamos denuncias con asesinatos, esto se convierte en un elemento de análisis muy interesante que lo que nos permite es saber si la denuncia es un parámetro de riesgo o es un parámetro de seguridad. Antes de la aprobación de la ley, el dato que nos daba el Defensor del Pueblo es que la denuncia era un parámetro de riesgo. Y en estos momentos, los datos que tenemos ahora mismo en pantalla y particularmente estos ponen de manifiesto cómo esta mejora, digamos, este indicador que nos dice que hay medidas que se han puesto en funcionamiento que han terminado siendo un elemento clave para la disminución de los asesinatos. El Estado, la respuesta del Estado
está siendo en ese sentido positiva, o al menos esto es lo que nos dice ese dato y este otro dato, que nos está indicando que teníamos una media de 5,3 crímenes machistas por cada 1000 denuncias en los años 90, mientras, estos son los datos que recoge el Defensor del Pueblo, mientras que en estos momentos estamos en un 0,4 crímenes por cada 1000 denuncias en los últimos 3 ejercicios publicados por el Observatorio Estatal. O sea que el dato es muy positivo y me importa mucho que lo tengamos en cuenta. La ley del 2004, la /1/2004, se articuló sobre el concepto de integralidad. Un concepto de integralidad que venían demandando las organizaciones feministas, las ONGs de mujeres y sobre todo las ONGs especializadas en atención a víctimas. Y esto implicaba construir una norma sobre 5 planos distintos, ¿no? Que es lo que le ha dado integralidad a la ley. La prevención, los nuevos instrumentos jurídicos para poner freno a la impunidad, los nuevos sistemas de seguridad para las víctimas, garantizar por ley los derechos de apoyo psicosocial para reparar el daño y finalmente la constitución de organismos para la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas puestas en marcha. Es muy importante que tengamos en cuenta que no siempre se actúa sobre el acuerdo conceptual. Quienes trabajan con víctimas siempre han insistido en que las administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia, deben de garantizar que las intervenciones profesionales vayan encaminadas no solamente a dar seguridad en el momento de un incidente violento, sino a conseguir solucionar el problema, para lo que es evidente que el primer parámetro a cumplir es que las víctimas puedan liberarse del vínculo con el violento y su relación perversa. Por tanto, las intervenciones de tipo psicosocial es evidente que están enfocadas también a esto. El derecho de familia necesita, y lo están reclamando las organizaciones de mujeres insistentemente desde hace décadas, ajustes importantes para evitar que la Administración de Justicia descargue, entre otras cosas, sus responsabilidades en figuras como las que se están tratando de imponer. Por cierto, Galicia está siendo una experiencia piloto para la implantación de lo que se conocen como los coordinadores parentales, que trabajan con unos parámetros de intervención, vamos a decir que altamente sexistas. Y esos parámetros son un elemento muy anticuado para imponer relaciones dañinas que no deben de imponerse nunca cuando cursa violencia. Es decir, igual que en los casos de violencia no puede haber mediación familiar, cuando cursa violencia, esta figura que está tratando de introducirse para descargar, en definitiva, la responsabilidad de los jueces, va a actuar de manera nefasta, particularmente contra las víctimas de la violencia machista. Poner en valor, por supuesto, la creación de la red de juzgados y de la Fiscalía Especializada, que supuso un paso pionero que 6 años después hizo suyo el Manual de Legislación sobre Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas. Y me parece importante que eso lo tengamos en cuenta. En la primera década de aplicación de la ley, se comenzó a detectar desajustes en la aplicación de la misma que se intentaron corregir legislativamente, pero que encontraron el rechazo, en este caso, de los conservadores que estaban en el gobierno en aquellos años. En 2013 se rechazaron, por ejemplo, proposiciones de ley que buscaban asegurar el pronunciamiento del juez respecto del régimen de custodia y visitas, cuidado y educación de los hijos, o la atribución a los juzgados de violencia de la mujer de la competencia para conocer de los delitos de quebrantamiento de condena. Esto se reguló con posterioridad, como saben las personas que nos acompañan, pero todas estas situaciones provocaron la toma de conciencia de una posible quiebra del consenso en materia de violencia. Y fue eso lo que llevó en aquel año a Elena Valenciano a remitir una carta a la ministra Bato en la que se solicitó públicamente un acuerdo social, político e institucional que derivó en el concepto de pacto de Estado contra la violencia.
No me voy a detener pormenorizadamente en los datos que, en fin, pondrían de manifiesto las disfunciones y la ralentización de actuaciones, pero el descenso de las valoraciones de riesgo fue una de las cosas clamorosas que en aquellos momentos se denunció. La paralización o ralentización de los procesos formativos, en este caso lo que tenéis en pantalla hace referencia al Sistema Nacional de Salud. La reducción por especialidades de los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los problemas de desfase de los dispositivos de seguimiento que fueron comprados en el año 2009, que eran una generación 3G, cuando en estos momentos estamos ya funcionando con el 5G, y que ha provocado muchísimas disfunciones en la atención. La puesta en marcha del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial nos permitió conocer el número de denuncias que llegaban a sentencia y las que iban archivadas. Y sí quiero hacer referencia a un asunto que a mí me resultó particularmente frustrante en la subcomisión y en los acuerdos para llegar a los acuerdos del pacto, ¿no? Y es que los debates en esa subcomisión yo creo que adquirió especial gravedad el veto que se hizo a la reforma del 416 de la LECRIM y que supone que se sigue eliminando la principal prueba de un delito que generalmente no cuenta con más testigos. Pero, en fin, está aquí la fiscala y ella sabe de esto bastante más que yo. El pacto ha tratado de dar respuestas a los problemas, pero es muy importante que tengamos en cuenta que sin análisis de la respuesta judicial es muy difícil. Y cuando hacemos estos análisis, nos encontramos, por ejemplo, que en relación a las retractaciones es clave el dato relacionado con el hecho de que la falta de independencia económica es uno de los principales factores disuasorios para continuar con los procedimientos. Tenemos también información que nos dice que la desinformación generalizada con la que las víctimas afrontan el proceso y que actúa también como un elemento disuasor cuando no se toma conciencia de que no cuentan con recursos materiales, intelectuales o emocionales para afrontar las consecuencias de esa decisión. Es decir, no se trata solo de tener dinero para ir a los tribunales. Tienes que tener también fuerzas. Muy importante, y creo que fue tenido, uno de los datos que fue muy tenido en cuenta en la subcomisión del pacto, tiene que ver con que sabemos que la no concesión de órdenes de protección estaba identificada como uno de los principales elementos que estaban empujando a la mujer a la retirada de la denuncia, porque hasta la llegada del pacto las ayudas estaban condicionadas precisamente a obtener o no esta orden de protección. Por tanto, la probabilidad de esa retirada se multiplicaba, está documentado estadísticamente, se multiplicaba un 3,6% cuando no se concedía la orden de protección. Nunca el Consejo General del Poder Judicial se ha interesado por conocer, y es bien preocupante con los datos que tenemos, los motivos por los que se ha producido un descenso generalizado en la concesión de órdenes de protección y particularmente de las circunstancias por las que determinados juzgados que están perfectamente identificados mantienen porcentajes de denegación de las órdenes de protección de manera sistemática de hasta un 90%. Y quiero remarcar que especialmente preocupante es la situación de los juzgados de Cataluña. En el 2007 había 7 juzgados que adoptaban menos del 25% de las órdenes de protección solicitadas y, sin embargo, en el 16 teníamos 26 juzgados que adoptaban menos del 25% de las órdenes de protección. El quebrantamiento de medidas de alejamiento se triplicó, pero desconocemos hasta dónde llega la respuesta judicial ante un indicador que posiblemente sea uno de los principales indicadores de riesgo, aunque los datos de instituciones penitenciarias sí nos permiten poner de manifiesto algunas de estas cuestiones.
Por ejemplo, los datos de instituciones penitenciarias nos dicen que los internos en centros penitenciarios que han quebrantado la medida de alejamiento, o sea, que están en la cárcel por haber quebrantado la medida de alejamiento, suponen ya el 35% de los internos por violencia de género. Estos datos tienen que darnos algunas pautas de comportamiento. El pauto se limitó en el caso de el uso de instrumentos de vigilancia electrónica a recomendar que se usen más a los tribunales de justicia, porque su uso verdaderamente es bastante deficiente. Y así vamos teniendo un montón de datos hasta que llegamos a uno que para mí es particularmente preocupante. La única manera que tenemos en estos momentos de identificar el número de valoraciones forenses del riesgo que se están haciendo es a través de las memorias de la Fiscalía. Yo no he encontrado el dato en ningún otro sitio, solamente la memoria de la Fiscalía. Si cogemos los datos de la memoria de la Fiscalía, que no sé si tienen los datos generales de todo el Estado o no, pero con los datos que nos da la Fiscalía, lo que tenemos o lo que podemos deducir es que del total de órdenes de protección que se han venido dando, solamente el 0,74% habría sido una decisión judicial tomada con una estimación forense del riesgo. Esto parece que es un dato que resulta preocupante. Bien, pues nos encontrábamos con una situación de ralentización en la implantación de la legislación, de falta de inversión suficiente, de ciertas disfunciones que veníamos identificando de manera sistemática y, por supuesto, había un cuarto elemento y es que teníamos que cumplir, digamos, con los compromisos adquiridos a través de tratados internacionales que, por cierto, tienen carácter vinculante y que teníamos que cumplir. El pacto supone, no se han hecho todavía todas, pero supone la reforma de 12 normativas ya vigentes y la elaboración de otras nuevas, como por ejemplo una ley integral contra la trata de seres humanos y una ley de violencia sexual. Esto lo demanda el pacto. Bien es cierto que en estos momentos parece que los principales, que no vamos hacia una ley integral contra la trata y la prostitución, porque las informaciones, por lo menos las que nos llegan periodísticas, nos están hablando de que se va a aprovechar la ley de violencia sexual para introducir los elementos de los que nos hablaba Joaquín vinculados al tema de la tercería locativa y no sabemos hasta qué punto va a haber reformas en el Código Penal. Entiendo yo que, por supuesto, eso anulará la actual legislación en materia de proxenetismo. En el caso de la reforma del artículo 156 del Código Penal, que estaba sirviendo a los maltratadores para denunciar a los profesionales que estaban ayudando en los procesos de recuperación a las mujeres, lo que cabe decir es que esto está plenamente operativo en estos momentos. Sí quiero manifestar que el pacto ya indicó la necesidad de estudiar cómo la imposición de la custodia compartida está suponiendo un desplazamiento legislativo y jurisprudencial en pro del interés de los progenitores frente al supremo interés de los menores. Y aquí tenemos uno de los problemas verdaderamente serios. Los casos de Juana Rivas y otras mujeres que han vivido situaciones similares nos han puesto también de manifiesto la necesidad de que España, y así lo indica el pacto, abandere los debates para la reforma que adecúe la interpretación de un obsoleto convenio de La Haya que no considera la violencia contra las mujeres como un elemento a considerar en relación a la custodia de los menores. El pacto incide también en 3 reformas clave para dar respuestas al hecho de que la inmensa mayoría de las asesinadas jamás habían denunciado. Y esta es una parte que a mí me importa mucho. Ya se ha modificado la ley 27 del 13, ya se ha hecho la reforma de los artículos relativos al título habilitante y había un aspecto al que hacía referencia el pacto que tenía que ver con articular el sistema de identificación previa y reforzamiento de las valoraciones de riesgo. Se ha hecho, bueno, se ha hecho a medias, según mi manera de entender las cosas, se ha hecho a medias. Este tercer aspecto, que incluía protocolizar
los sistemas de detección de casos, es un reto que reclama la formación de miles de profesionales. Pero la reforma llevada a cabo, legitimando a trabajadores y trabajadoras sociales para la acreditación de la condición de víctima, no tiene, como el resto de medidas ya avanzadas, un seguimiento de impacto. No sabemos cómo está funcionando. Desconocemos qué es lo que está ocurriendo y espero que el Observatorio Estatal articule los resortes para conocer el nivel de implementación y regulación de esta medida, ¿no? A ver, que esto se me queda atascado y no ha circulado. Aquí está. Sí quería decir que este punto puede pasarse como un mero trámite, es decir, vale, que acrediten estos profesionales, o servir para el establecimiento de lo que el pacto denominó el sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones. ¿Qué supone esto? Pues esto supondría la verdadera y la más profunda de las reformas en el sistema de apoyo a las víctimas. Yo creo que este aspecto no está suficientemente elaborado. Sería, por supuesto, competencia fundamentalmente de la administración local y reclama montar las famosas mesas interdisciplinares que el movimiento de mujeres viene reclamando desde hace muchísimo tiempo. Los datos de la macroencuesta nos hablan de violencia, nos hablan de muchas cosas y nos hablan también de violencia sexual. Son verdaderamente desoladores. En materia de agresiones sexuales, la respuesta judicial sigue empapada de prejuicios, de desconocimientos técnicos, por ejemplo, de cuestiones como la parálisis involuntaria. La parálisis involuntaria durante la agresión, que sigue siendo hoy considerada un asentimiento implícito en muchos tribunales. Y sin embargo, esta parálisis involuntaria en un ataque, en una agresión sexual, es algo que está suficientemente documentado ya por parte de los psicólogos que atienden a las víctimas, ¿no? Y por parte de muchos estudios que se han venido haciendo a lo largo de esta época. Voy terminando. Seguramente el principal reto legislativo de los próximos años en materia de violencia contra las mujeres será conseguir llevar a la legislación que el consentimiento implica estar activamente de acuerdo. Estoy refiriéndome particularmente a las agresiones sexuales, porque coincido plenamente con el fiscal Sánchez Covisa en que en los casos de prostitución no cabe ni tan siquiera que este término, digamos, abra puertas que permitirían pues una mayor impunidad, en definitiva, como él nos ha explicado de manera bien clara. También me parece que vamos con muchísimo retraso en todo lo que tiene que ver con la rutina para la detección de la violencia en el ámbito sanitario, que sería un elemento fundamental. Y termino con un asunto que para mí es fundamental. Necesitamos estimular y necesitamos implicar en la lucha contra el sexismo al audiovisual. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el audiovisual se impone hoy como uno de los principales responsables del aprendizaje e interiorización del sexismo. Esto queda recogido también en el pacto. Creo que es una de las medidas sobre las que no se ha incidido y es muy importante, pero sí me parece que es clave mandarle un mensaje a la industria del audiovisual, en el sentido de que si cualquier industria y para cualquier industria existe responsabilidad social de no toxicidad, nadie puede vendernos productos tóxicos y el Estado articula sistemas para evitarlo. En relación a los productos que vende el audiovisual, debe de establecerse algunos parámetros para eliminar la toxicidad de determinados productos audiovisuales. Creo que
Queda mucha tarea por hacer en la agenda. Las menos, o en las que menos se ha incidido hasta ahora, son las que están vinculadas a la detección temprana y a todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia. Y es importante que nos pongamos, voy, si me permitís, por aquello de que nos veamos las caras, a dejar de compartir. Gracias. Voy a terminar aquí haciendo un llamamiento a que desde las administraciones públicas se busque la complicidad de las productoras, de los guionistas, de todas las personas que trabajan en productos audiovisuales, para que se pongan al servicio de la democracia en vez de al servicio del sexismo. Muchas gracias.